El Corrillo. Y mira que futboleros y futbolistas, que los tengo muy buenos en este espacio de opinión, todos habían apostado sin ambajes en un Atlético Madrid finalista de la Champions esta temporada. Le veíamos en Budapest, pero no ha podido ser. Javi Casquero, hola Javi, buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes. Una pena, ahora analizamos el porqué, ¿no? O los porqués. Alberto Pérez, señor doctor Dazón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Y sé, porque me ha escrito antes, esto es una interioridad, y has escuchado a Muñiz Fernández seguro, que Alberto es como Martínez Almeida, está muy enfadado con el arbitraje del alemán ayer, porque es verdad que no ayudó en nada. Se dice que no me ayude el árbitro, pero que tampoco me perjudique, ¿no? Y ayer perjudicó el colegiado al Atlético de Madrid, por más que el Cholo... Muy enfadado. Sí, por pero más no que comparto el Cholo... lo que dice Almeida, ¿eh? Ya, pero... Lo matizo. Sí, bueno, luego lo hablamos. Almeida habla un poco de casi una conspiración, de que ¿no? eso está dirigido, Sí, yo ahí no sí, entro. sí, por eso, pero el Cholo, yo me quedo... Para todos los que... Y algún atlético que me está escribiendo, algún compañero de profesión, yo me quedo con lo que dijo Simeone, no quiero excusas. No quiero excusas. Y dijo el penalti pues de Griezmann, pero no quiero excusas. Voy no a criticar al Cholo hoy también. Bueno, hoy para todos. Hoy tienes para todo, estás calentito. Mira, Ricardo Rossetti está más tranquilo, porque desde Barcelona pues casi va a contar ya el alirón este domingo con un empate ante el Real Madrid. Le vale al Barça para ser campeón de Liga. Don RQR, Ricardo Rossetti, directo gol, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pero bueno, eso no significa que uno no pueda estar enfadado por lo de ayer, pero tienes que empatía, no fue el único, claro que sí. El único, no fue el árbitro el único que hizo un partido desastroso. O sea, al Atleti le falló la puntería y al árbitro le faltó vergüenza. Y bien, no es mal titular, mira, vamos a titular así. El Corrillo, Charlie. La firmo yo también, buena frase. ¿Cómo es? A ver, 2 puntos. Ricardo Rossetti. Que al Atleti le faltó puntería y al árbitro le faltó vergüenza. Nos gusta, Charlie, nos gusta para titular el Corrillo. Ricardo Rossetti, Dixit. Y este es mi ídolo. Me gustaría ser de mayor, Nacho Lavarga. A ver, Lavarga, preséntate, ¿dónde está? Buenas tardes, Marca. ¿Qué tal, Rafa Corrilleros? Pues muy bien, la verdad que estoy aquí. ¿Dónde estás? En mitad de la nada, en Bulgaria. Estoy yendo hacia el Burgas Arena, donde esta tarde se realiza la presentación de una nueva edición del Giro de Italia, que arranca aquí en Bulgaria el viernes con la primera etapa. Van a hacer aquí 3 etapitas, 12 millones de euros le ha costado a Bulgaria esta grande partenza, esta salida del Giro. Y nada, esta tarde se presentan en unas horitas los Jonas Vingegaard y compañía. Es cierto que se cayeron, ¿no? 3 de los favoritos, con Landa, con Carapaz y con Almeida, pero por aquí va a haber mucho gallo, ¿no? Que se dice en el largo ciclista, los Pellizzari, Vingegaard, Hindley, Yates, Gol, Egan Bernal, que ya sabe lo que es ganar esta carrera, Derequi, etcétera, etcétera. Así que nada, por aquí estamos. Jugó el Madrid de básquet muy cerquita. Sí, ayer y hoy le toca el turno al ciclismo con este nuevo Giro de Italia. Y mira, y hay un español que está de moda ahí en Bulgaria. A ver si mañana hablo con él, porque, bueno, un equipo español, porque está Fernando Gaspar con él, que fue ex preparador físico con Camacho en el Madrid, pero Julio Velázquez, que está el tío ahí. Ha ganado la Liga, el Salmantino. Levski, ha ganado la Liga búlgara después de 17 años cortando esa racha de 14 ligas consecutivas de Ludogorets. El entrenador español Julio Velázquez lo ha hecho posible junto a Fernando Gaspar, segundo técnico, y José Antonio Morga, que es el preparador físico. A ver si mañana charlo con el salmantino, como Alberto Pérez, Julio Velázquez, porque parece que Bulgaria últimamente está de moda por lo que hemos relatado. Presentación del Giro, ayer ese Japo, el Real Madrid de la Euroliga de baloncesto, y Julio Velázquez poniendo una pica en Levski, con el Levski en la Liga búlgara. Muy bien, pues nada, vamos a intentar argumentar. Ahora los oyentes, todavía no les he escuchado, van a opinar también, pero Casquero, argumentación futbolística. Luego vamos con el contubernio judeo masónico arbitral, pero la explicación futbolística, aparte de no intimidar mucho a David Raya ayer, yo decía que seguramente todo se entiende con el partido de ida, ¿no? Con ese empate a 1 que iba a ser un resultado exiguo para lo que se vio anoche en el Emirates, ¿no? ¿Casquero? Sí, bueno, todos esperábamos una eliminatoria muy igualada, que se podía decir por detalles, y en el cómputo general creo que si un equipo fue mejor que el otro fue el Atlético de Madrid en la segunda mitad del Metropolitano, y ahí es donde creo que está quizás la gran diferencia de este Atlético. Lo ha demostrado durante toda la temporada, que en su estadio es una versión increíble, de las mejores de Europa, y fuera
demostró que es un equipo competitivo, pero que le faltan cosas, y además ayer se unió quizás a que jugadores más determinantes, o bien porque llegaban tocados o porque no hicieron un buen partido, no pudieron decantar la balanza con algún gol a favor del Atlético Madrid. Quiso plantear un partido muy cerrado. En la segunda, cuando ya iba perdiendo, pues sí que quizás se intentó arriesgar más, pero como comentaba, ni los titulares, quitando excepciones, donde quiero destacar Marc Pubil, me parece un jugador, el descubrimiento de la temporada, ya no solo para el Atlético de Madrid, sino de nuestra liga. Ha aparecido un central casi prácticamente titular para la selección española, y Llorente muy bien, Coque, Griezmann los momentos que pudo, el hombre también, porque ayudó muchísimo en labores defensivas. Julián tocado el tobillo, Lukman no estuvo bien. Bueno, hay nombres propios quizás que hacen que el Atlético de Madrid no tuviera opciones ofensivas, aunque hablaremos del árbitro, de alguna ocasión fallada, pero bueno, fue una eliminatoria muy, muy igualada. Alberto, luego vamos con el árbitro, pero lo deportivo, lo futbolístico. Bueno, intentando desligar lo que no es fácil, eliminatoria muy igualada, como dice Javi, es que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho, la verdad, es muy igualado, en ocasiones, si hacemos un vídeo de las ocasiones de los dos partidos, porque esta eliminatoria son 180 minutos, o bueno, no sé si se jugaron tantos, pero eso en teoría dice el reglamento, seguramente veremos alguna ocasión más del Atleti, tampoco muchas más, pero alguna más. Entonces yo creo que futbolísticamente era una eliminatoria seguramente para decidirse la prórroga al final del partido. El Atleti priorizó, pero porque ya no nos sorprende a nadie. A mí no me sorprendió el planteamiento del Cholo. El Cholo prioriza controlar, que pasen pocas cosas, y realmente no estaba pasando nada. En la primera parte el Atleti controlaba casi sin problemas, tampoco hacía daños, ¿verdad? Llega ese gol al final, que en una eliminatoria como esta es súper importante. El Atleti tiene pocas ocasiones, pero tiene alguna muy clara que podría haber marcado, no lo hizo. Y para mí la eliminatoria termina en el momento en el que salen del campo Julián Álvarez y Antoine Griezmann. Yo creo que ahí ya el Atleti no tenía herramientas, no tenía armas. Podríamos hablar también de esto de las plantillas que se ha hablado y la profundidad de las plantillas. Yo siempre he negado o no he estado de acuerdo en esa grandísima plantilla que se hablaba que tenía el Atlético de Madrid. Sale del banquillo para mí Baena, un gran jugador, el resto jugadores normalitos, y el equipo ya no tenía posibilidad de crear nada. No entendí que saliera Griezmann del campo, tengo que decirlo. Una vez que Julián tiene que salir por lesión, Griezmann ya sé que estaba muerto, pero es que era el único jugador con calidad para generar algo, y aunque esté muerto yo lo hubiera dejado. Y destacar, como ha destacado Javi, muy de acuerdo lo que ha dicho, yo esperaba mucho más de Lukman, gran decepción para mí, y destaco a Pubil, impresionante jugador, y el Cholo que ha sido capaz de ponerlo y cambiarlo de posición, que no todos los entrenadores lo hacen, para ponerlo de central, y un increíble Coque, del que yo no esperaba el rendimiento que ha dado esta temporada. Su partido de ayer, como su temporada, es impresionante. Ahora que se ponen tantas estatuas, yo creo que la de Coque habría que empezar a ponerla, porque ayer ha dado un recital de juego, estando como está al final de su carrera, con una velocidad mínima, con la que puede competir con auténticas bestias físicas, y dio un recital. Para mí es un espectáculo. La Varga, desde ese paraíso búlgaro donde se va a presentar el Giro. Hay gente, por lo que decía, de que se quedó ante el Arsenal, sin Arsenal, con ese juego de palabras demasiado pronto el Atleti para hacerle pupa a Raya, porque claro, Julián duró con ese tobillo maltrecho apenas una hora, y luego claro, retiró a Lukman, a Griezmann, se quedó solo con Sorloz arriba prácticamente. Alguien ha criticado esa gestión, ¿no?, de sus atacantes por parte del Cholo. No sé si te agarras a ese argumento para analizar la eliminación del Atleti o ves otros. La Varga. Yo creo que al Cholo le pilla poco con el paso cambiado el hecho de como que el Arsenal no fue todo lo agresivo que se esperaba al inicio, y yo creo que todos nos imaginábamos un equipo que con el paso del tiempo pues iba a ir acusando el físico, ¿no? Porque está peleando por la Premier, está ahí, y quizá en los últimos minutos pues podía tener esa oportunidad. Fue un partido muy igualado, ¿no? Llega a meter esa Giuliano y hubiese sido, pues, estaríamos hablando de la inversa, ¿no? Pero claro, cuando se te lesiona Julián Álvarez, que es probablemente tu estrella, y Griezmann
Griezmann, lo que decís, estaba muerto, sale en el 66, yo creo que incluso le aguantan ahí un poquito más de lo que él quería, ¿no? Pues claro, te quedas sin pólvora arriba y no te entran las que tienes, lo unes a todo el tema arbitral, a los penaltis y ya está, y es lo que sucede, una eliminatoria decidida por un gol. Pero vamos, yo creo que el Atleti hizo buen partido. A Pubil y Koke le añadiría yo también otro nombre propio que no es noticia porque está siendo el mejor, para mí uno de los mejores del equipo este año, que es Llorente, que ayer juega más en el medio, y creo que fueron los famosos detalles los que decidieron un partido. Pero creo que si cogemos la fotografía general de las dos semifinales, el Atleti no ha sido peor a este Arsenal. ¿Estás de acuerdo, Rossetti? A ver, a mí lo que no me gustó fue la recta final de la primera parte. Yo ahí vi a un Atlético demasiado retrasado, demasiado aculado, demasiado metido en su área y sin capacidad de reacción. Y creo que el Cholo, por lo que le veía en la banda, tampoco le gustaba, y además es que se quedó sin cambios en el 66, que es algo que me llamó muchísimo la atención para cómo estaba la eliminatoria. Creo que al final con las oportunidades, con esa que se hubiese entrado, al final nos cambia el relato de cómo contamos el partido. Pero claro, tampoco me voy a poner yo aquí a hablar de los easy cuando me conviene, cuando no me gusta que se hable de los easy cuando no me conviene. Lo digo porque oportunidades también las tuvo sin Griezmann en el campo, sin Julián. Yo también creo que Griezmann estaba muerto, y lo de Julián, pues que le aguantó la infiltración lo que le aguantó. Pero bueno, es que creo que al Atleti cuando no se da, y hasta si os fijáis en la jugada del gol, es que todo lo que puede salir mal, sale mal. Es decir, Janko roza la pelota en un balón que podía llegar a Oblak, no llega. Gyökeres la centra, le viene a Simeone para sacarla, la toca Pubil y le desvía lo justo para que luego O sea, se dan una serie de circunstancias que al final deciden los partidos, y es por eso por lo que decimos, a veces un partido, una eliminatoria, en pequeños detalles. Pues hombre, estaban los pequeños detalles de la jugada del gol, y luego que el Atlético tenía enfrente a la mejor defensa de la Champions, al equipo que mejor ha defendido en esta competición en lo que va de año. Pues creo que al final se resume en lo que ayer, en una de las frases que dijo el Cholo: no da para más. Al Atleti le dio para lo que le dio, y estaba en las semifinales donde estaban el que puede ganar la Premier, el que va a ganar la Bundesliga y el que va a ganar en Francia, y eso a veces también cuenta. Ahora no meteremos a propósito de eso, solo una cosa muy rápida, Sauki, que estuvo impecable Simeone, pero a mí me volvió a chirrear un poquito cuando esta rueda de prensa, cuando dice lo de no nos alcanza, también vuelve a sacar el presupuesto del Arsenal, ¿no? Que es cierto que es mucho mayor al del Atlético. El de la Real era inferior al del Atlético en la final de Copa, ¿no? O sea, sí, eso es cierto. Yo creo que le sobró, porque el resto, cuando le toca. Claro. El resto fue impoluto y estuvo súper elegante, pero eso ahí chirrió un poquito. Y tampoco me gustó, aunque fuera una respuesta en caliente, lo de que le dijo a Ricardo Sierra de ¿tiene fuerza para seguir? Ahora no, porque luego lo contextualizó, ahora no, porque está todavía el muerto presente, ¿no?, de la eliminación en Champions, pero el aficionado del Atleti está muy sensible y escucha a su pastor decir eso, y aunque luego lo matice, pues en Milán todavía hizo más daño, ¿no?, cuando verdaderamente ahí se lo tuvo que pensar. Fue peor, ¿eh? Sí, fue Gil Marina por él, a convencerle, pero que el Cholo tiene que también pensar que hay muchos aficionados que tienen a flor de piel los sentimientos, ¿no?, por más que no quisiera decir que no vaya a ser el capitán del proyecto la próxima temporada. Que en ese momento no te dan ganas de nada. Claro, pero tienes la responsabilidad. Sí, pero tienes la responsabilidad de saber que hay muchos aficionados del Atleti que sufren muchísimo al escuchar algo así, ¿no? Diga lo que diga, diga lo que diga en esa respuesta, no va a convencer, porque si te dice no toca, ya tenemos otra vez el debate. A mí me suena, y mira que nosotros lo preguntamos ahí en el programa, pero si tiene fuerzas, puedes decir un lacónico sí también, y no ahondar en detalles. Pero que yo también entiendo al Cholo y dice, mira, ahora no me hagas pensar en pretemporada. Ahora no, mañana sí, también hubiese valido, ¿no? Ahora no, pues estoy todavía dolido, pero en ese momento no tiene ganas ni de hablar con Ricardo. Bueno, a ver, yo creo que es demasiado forzado el debate ahora sobre si solo sigue o no sigue. No, porque va a seguir, sería una sorpresa que no siguiese, por eso. Pero bueno, que no lo fomente él, ¿no? Que piense un poco las respuestas también. Eso es lo que le pido yo con humildad desde aquí. Le pido a Casquero, porque van a intervenir los oyentes, y sé que Casquero se desenvuelve peor con las polémicas arbitrales, aunque también se moja, por supuesto, pero lo que hablábamos de la gestión del Cholo de esta eliminatoria, en la ida y la vuelta, ¿tú le pones algún pero? ¿Simplemente no le ha dado, como vino a decir el argentino, para estar en la final? Digo, desde la pizarra y desde la gestión de los cambios y demás, Javi.
Vale, mira, una cosa es el planteamiento, en el que para mí hay fases en las que se coloca en 1-5-4-1, que me parece excesiva precaución y en la que obligas a jugadores a muchos esfuerzos como Griezmann, y luego en lo que no te da, yo lo llevo por el camino a donde tiene que ir el Atlético de Madrid, que es en fichar talento, pero talento de verdad desequilibrante, en la que le ha intentado Luzman. Ayer no estuvo bien, pero para mí ha sido fundamental en que el Atleti haya jugado una final de Copa y una semi de Champions, y en eso es en lo que tiene que invertir, porque luego te sale Almada y Baena y Sorloth y el equipo baja mucho el nivel. Si ves los semifinalistas o contra el que te enfrentas ayer, los extremos que tiene Saka, Trossard, Martinelli, luego los de el Bayern y el Paris Saint-Germain tiene todos los que se ven, entonces Madueke, o sea, es que tiene tantos, y el Atlético de Madrid solo tiene un chico que regatea, que es Luzman. O sea, las cualidades de Giuliano son otras. Necesita espacios, 1000 esfuerzos, pero no tiene ningún regateador. O sea, una falta de talento aparte de Julián grande. Entonces le doy mucho mérito hacia donde ha llegado, y él lo intenta hacer desde el control del juego, desde encajar poco, porque sabe que luego en el aspecto diferencial que es en el gol, tan solo lo vemos en el Metropolitano, donde todos los futbolistas sacan una versión máxima, la mejor. Por lo tanto, yo creo que si ese partido de ayer se juega en el Metropolitano, o sea, hubiera sido la vuelta allí, hubiera confiado muchísimo más en el Atleti, y el que al final el gol hubiera llegado. Porque si hay una atmósfera en la que la afición les mete en otra dimensión a los futbolistas, pero sí que creo que el Cholo y el club, yo creo ahora con Mateu, tiene que invertir en talento diferencial. Y ayer en el planteamiento sí que estoy con Alberto, de cuando se va Julián tienes que dejar a Griezmann, porque es que me reafirma incluso más todo lo que estoy relatando, que es necesitas un jugador que sea capaz de dar tu último pase y de inventarse un gol. Una vez que se van ya los cracks y cambias a tus 4 atacantes, es muy difícil ya igualar. Ya, pero Javi, y ahí no ves en ese, ya sé que le está costando, pero ese hombre teóricamente tiene que ser Baena. Sí, de Baena claro, se puede hablar, una temporada muy decepcionante. Muy decepcionante. Claro, sí. Era el fichaje estrella. Es su primera temporada, es un jugador que viene del Villarreal. Que dependas de un jugador que está en esa situación, ¿no? Que no está en su momento, que no tiene la varita mágica para resolver estas eliminatorias. Es una pena, le falta fondo de armario, por eso el de ahí él no alcanza, ¿no? Tenía una plantilla brutal. También ha sido sorpresivos, porque hablábamos de Baena al inicio del curso como el gran fichaje del Atleti, y fíjate, la estrella ayer, o una de los grandes, fue Pubil, ¿no? Que venía de segunda división. Bueno, ahora seguimos, y vamos con el capítulo arbitral, que Alberto Pérez está subiendo por las paredes, y Almeida también. Ahora recordamos lo que ha dicho el alcalde de Madrid, que ha sido bastante contundente, pero los oyentes me van a romper la puerta, están empujándola a la puerta de este estudio Juan Manuel Gonzalo y la van a tirar abajo, así que venga, les dejo pasar, sentidos como en casa, poned los pies encima, si queréis, encima de la mesa de este estudio, y demostrarme que sois participativos. Primera tanda, notas de audio en el 628 26 90 92. Hola, Sauki, buenas tardes. Pues lo que le pasó al Pupa es lo de siempre. Tiró una vez solo a puerta. Así no se puede ganar un partido en la vida. Y encima luego, si tienen 2 claras y no son capaces ni de dar al balón, pues tú me contarás. No se puede echar siempre la culpa al empedrado. Un saludo para todos. Vamos, Sauki, que no te oigo hoy decir la palabra nadaplete. Porque cuando eliminaron al Madrid de Champions no parabas de decir nadaplete. Todo el programa con el nadaplete, y al siguiente día, pues el Atleti tiene nadaplete. Por 5º año consecutivo, sí, lo he 6 dicho. añitos ya. Que se os ve el plumero, Sauki. Voy por el buen camino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si me critican por los dos lados. Súper orgulloso del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que tiró la eliminatoria aquí en su casa, y lo que no se puede hacer es tirar una eliminatoria aquí. Independientemente de eso, el árbitro ayer sí que es verdad que nos perjudicó bastante. Pero bueno, no pasa nada, no hay que eso, hay que seguir, y a Upaletti, y otro año será, el año que viene otro más. Venga, un saludo. Buenos días, Radio Marca. Bueno, escucho mucho quejarse mucho del arbitraje, siempre cuando pierden los equipos españoles. Pero los árbitros españoles dejan mucho que desear, hablando la verdad. No sé si me van a pasar el mensaje, pero es la realidad, Buenos días, Radio Marca. Bueno, pues orgullosos del Atleti, pudo caer para cualquier lado y cayó para el suyo, pero bueno, volveremos. Lo que no tiene mucha gracia es seguir recordando el 2014 encima entre risitas. De verdad, solo tenéis que hacer mirar eso. Venga, un abrazo.
Seguir opinando en el 78 26 90 92. Por cierto, un inciso, un paréntesis, noticia que ha comunicado el Real Madrid, no tiene que ver con lo deportivo y sí con algo institucional. El Bernabéu acogerá el 8 de junio un encuentro del Papa León XIV con la Comunidad Diocesana de Madrid. La Santa Sede ha anunciado que el Bernabéu acogerá el lunes 8 de junio a partir de las 7 de la tarde ese encuentro del Papa León XIV con la Comunidad Diocesana de Madrid. El acto forma parte del viaje apostólico que su santidad llevará a cabo en España. El Papa llegará a Madrid el 6 de junio por la mañana y permanecerá en la capital hasta el día 9, cuando viajará a Barcelona. El día 11 se desplazará a Canarias y el 12 regresará a Roma. Esta va a ser la segunda vez, sí, la segunda en toda la historia que el Bernabéu acoja un acto del Papa. El 3 de noviembre de 1982 Juan Pablo II visitó, dice el Madrid, nuestro estadio con motivo de la celebración de la palabra con miles de jóvenes de todo el mundo. Esto es una cuña que meto yo, para los que somos católicos, pues una gran noticia, hombre, que venga el Papa a vernos y que se le reciba ahí en un estadio como es el Santiago Bernabéu el 8 de junio. Cierro paréntesis. Por ahí ladra un perro. Ha ladrado, con perdón, que me perdone el alcalde, pero es que ha sido muy contundente. Martínez Almeida cargando contra la UEFA después del arbitraje de Siebert ayer en el Emirates Stadium. Cuando vi el sorteo pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA. Y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando la quinta plaza de la Champions. ¿A quién se le ocurre, salvo a la UEFA, poner a un árbitro alemán como árbitro principal y árbitro del VAR? Y ayer hubo jugadas que no obedecen a que el árbitro sea más o menos malo, sino en mi juicio a una voluntad predeterminada y dirigida a perjudicar al Atlético de Madrid. Creo que los atléticos estamos orgullosos de nuestro equipo porque compitió no contra el Arsenal sino contra la UEFA. Y al Arsenal le puedes ganar a 180 minutos, pero a la UEFA no la vas a ganar. Y la UEFA puso toda la maquinaria para que el Atlético de Madrid ayer no pasara ese partido y el árbitro fue el ejecutor de esa voluntad. Hay una intencionalidad, en mi opinión. E insisto, al Arsenal se le podía ganar, a la UEFA no la hemos podido ganar y era imposible ganarla. Nos tocó la UEFA y no el Arsenal en el sorteo para ir a Budapest. Pausa valorativa, El silencio a veces invita a la reflexión, hace que la gente se anime también a opinar de estas palabras del primer edil de la capital de España en el 78, 26, 90, 92. Pero como el que está más caliente con el arbitraje de Siebert y el VAR anoche en el Emirates es Alberto Pérez, que pedía vez y quiere tener voz, pues te escucho atentamente. ¿Estás de acuerdo con el alcalde? Así para empezar me decías que no, que como tanto no. No, sinceramente no. Mira, yo hace tiempo, Rafa, que decido hablar de lo que veo y de lo que me cuenta gente de mi confianza. No entro en cosas que no sé. O sea, yo no tengo ni idea las motivaciones que hay detrás, entonces, ¿para qué hablar de eso? Aparte, sinceramente no lo creo, porque si fuera así, en cuartos de final con el Barça ha habido jugadas muy grises que podían haber caído en contra, y si hubiera habido una voluntad, pues se hubiera hecho en ese momento. Entonces, no, sinceramente no lo creo. Almeida, la verdad que habla un hincha del Atlético de Madrid, seguramente yo creo que se equivoca, dejándose llevar por la pasión, que creo que no tienen otros dirigentes del Atlético de Madrid, que son mucho menos atléticos que Almeida. Entonces, esos errores a otros que sí representan al club no les van a pasar. Voy con lo que yo creo, ¿vale? Por lo que yo he visto ayer, es verdad que podría ser tan elegante como el Cholo, y que así será felicitado o es felicitado por buena gente como sois vosotros, pero como yo no soy tan buena gente, prefiero hablar de no ser ni elegante ni no elegante, sino hablar de las cosas que han pasado. A mí me pareció una tomadura de pelo el arbitraje, que es lo peor que puede pasar. Porque claro que te puedes escudar, decías tú antes, Rafa, no se pueden escudar en los dos penaltis. Claro que se pueden escudar los dos penaltis, Rafa. Es que el Atlético de Madrid ha perdido por un gol. Que además han pasado más cosas. Sí, claro que sí. ¿Que pudo haber metido las del primer partido? Sí. ¿Que pudo haber marcado Juliano? Sí. Pero esto también. Es decir, que ha caído por un gol y Muñiz Fernández acaba de decir aquí que ha habido dos penaltis. Mira, yo no entro ni en dos penaltis. Yo digo que hay uno que es intolerable, que no entre el VAR, que es el que les hace a Antoine Griezmann por una falta de Marc Pubil que no vio nadie. Por lo menos yo no he encontrado todavía a nadie. Igual aparece alguien, pero ayer me di un barrido que me gusta hacerlo por todas las radios, por las teles, y no he encontrado a nadie que dijera que eso era falta. Luego hay la jugada inicial de Juliano en el fuera de juego famoso, que no se ve en la retransmisión y que el asistente y el árbitro paran antes de que pueda ser una jugada revisada, que luego fue un empujón de Calafiori clarísimo. Y ya ni entro en la de Gabriel a Juliano
y en un agarrón que hay de Gabriel también a Sorloth. Ni entro porque esas son jugadas grises, que cierto es que he visto el arbitraje de ayer y el nivel donde estaba podía haberlas pitado, pero no entro en eso. Y el problema para mí de esto, y por qué digo que es una tomadura de pelo, porque creo que es un problema del sistema. Ya ni critico al árbitro de ayer. ¿Qué ocurre aquí? Michael Robinson, mi añorado Michael Robinson, decía, el árbitro es un juez. Y lo recalcaba muchas veces para intentar explicar que un juez no puede estar a la misma altura del jugador. Entonces, el problema es que los árbitros, y creo que tú sabes, yo tengo amigos en primera, sí, en segunda, muchos en primera ref, algunos retirados, y lo que voy a decir aquí lo he hablado con ellos, porque lo sé. El árbitro mira por sí mismo. Y ellos te lo explican. Dicen, el jugador mira por él, yo miro por mí porque quiero ascender, porque no quiero descender, etc, etc. Entonces ellos que buscan el mínimo ruido posible, porque eso les afecta. Tienes que abrir la horquilla, que puedan opinar el resto, Alberto, perdona. Sí, perdón, es que lo tenía que dentro. Que está caliente. Sí, ya acabo. El sistema beneficia este tipo de arbitrajes. Este tipo de arbitrajes que es, oye, que paso lo menos posible, oye, me lavo las manos, oye, no se juega al descuento nada, y así, cuanto menos tiempo se juegue, menos posibilidades hay de que pase algo y se me complique una jugada. Entonces, como el sistema privilegia esto, privilegia árbitros cobardes como el de ayer, que dice, me lavo las manos en todas las que pueda y no pito nada. Entonces, para mí, por eso, el arbitraje hoy en día, porque el sistema beneficia a los cobardes, es una tomadura de pelo que hace que ayer, en el descuento, que ya fue lo más sangrante, no se juega el fútbol y eso sea pues la verbena de la paloma, ya que habrá Almeida. Más opiniones. Aunque no le guste lo de la polémica, Casquero, me interesa mucho saber qué piensa Javi, pero antes la rápida de la Varga, desde Bulgaria. Muy rápida, que creo que sin duda se cargó el partido, que es objetivo de ese penalti que Griezmann tenía que haber sido pitado, y espero que en el partidazo que tenemos hoy pues no lo dirija un árbitro como Siever ayer, ¿no? Porque se cargaría otra eliminatoria. Que es portugués, creo que el solo que con los errores. O sea, ya te digo, pero que ya no solo con los errores, sino por cómo cortó el ritmo todo. O sea, a mí me pareció que fue un desacierto total. Casquero, ¿te hubieses calentado como Alberto si te hubiese tocado estar ayer sobre el verde del Emirates con el arbitraje de Seibert o no? Sí, seguramente como futbolista sí, porque el arbitraje fue muy casero, malo, en la que no se quiso meter en jugadas polémicas, se desentendió totalmente del penalti clarísimo a Griezmann y obviamente entiendo el enfado de todos los atléticos, y como futbolista dentro igual creo que me hubiera calentado bastante, incluso los minutos finales, que mal lo gestionó, con pérdidas no se jugó a nada, más. No quiso el Arsenal. Es muy frustrante, ¿no? Y bueno, que al final sí, que se hace a todos los equipos y demás, pero tú eres un árbitro internacional, estás pitando unas semis y tienes que alargar más tiempo, ¿no? Pues, obviamente el rival quiere perder tiempo, quiere hacer su juego, se está jugando mucho, pero tú tienes que imponerte, y no se impuso en el partido en ningún momento. Me falta por escuchar a Rossetti. Pues yo no estoy para nada de acuerdo con Almeida, porque para mí la premeditación es que lo hubieses visto en otras circunstancias. Es decir, si un árbitro te quiere fastidiar, te fastidia. Y lo ves y no tienes nada que hacer. Ayer, lo que pasa es que el árbitro de ayer es malo. Pero es malo igual que el de hoy es peligroso. Portugués. Es que lo más el señor llamativo, prestigioso que mal veo, Joao Pinheiro. Bueno, pues, ojo, no la arme hoy. Porque si ya en cuartos vimos malos arbitrajes, en semifinales están siendo peores. Y si en semifinales están colocando a estos árbitros, ¿dónde están? ¿Son los 4 mejores? Son para 2 partidos, 4 partidos de ida y vuelta, son los 4 mejores. Es que estamos mirando al árbitro, pero el penalti de Griezmann es de VAR. Es que es de VAR. Tengo que dejarlo es que es para aquí. decirle, claro que es de VAR. Clarísimo. Pubil no hace falta. Luego tienes que dejar. Y ojo, que no pita antes, que lo pusimos ahí en la tele, se escucha el silbatazo después. Sí. Y si no, nos echaría la mano a la oreja. Sí, si hubiera pitado antes. Bueno, ya no voy a decir lo de la gestión de los últimos minutos. Minuto 37 de 5:33. Sí, fue desastroso. Tengo que dejarlo aquí, chicos. Lo único, sí que quiero que me digáis, al menos, es imposible pronosticar después del 5-4 de esa hemorragia goleadora, Casquero, en el Parque de los Príncipes. Es imposible pronosticar qué pueda pasar con la ventaja para el vigente campeón, esa exigua renta de un gol para el vigente campeón de Europa, pero el Bayern en su estadio, es que no sé cómo puede acabar el partido. No creo que haya tantos goles, ¿no, Javi, o qué? Sí, yo también creo que va a haber menos goles, porque ya es el último partido, es definitivo, entonces creo que habrá alguna precaución más.
pero quiero que pase el Paris Saint-Germain también porque no quiero que pasen los alemanes, a ver si nos dejan esa quinta plaza, y porque tiene esa mínimo ventaja en la eliminatoria con ese 5-4 y le veo también con mucha experiencia en estos momentos. Último campeón, bueno, creo que va a pasar el Paris Saint-Germain. Necesito un pronóstico de 10 segundos del resto. Rossetti, a ver. Yo creo que pasa el Paris Saint-Germain, pero tengo las palomitas preparadas y sí, yo también creo que va a haber muchas más precauciones, que no va a ser el freno pático de la semana pasada. ¿Alberto? Pasa el Bayern y habrá prórroga. Bien, qué obediente. ¿Y la Varga? Empate a 2, partidazo y pasa al PSG. Muy bien, pues nada. Chicos, he disfrutado con esta tertulia, con este corrillo. Gracias a vosotros. Casquero, un abrazo. Abrazos. Gracias, Ricardo. Gracias, Alberto. Abrazos. Y gracias, Siempre Nacho. Un placer, Rafa. Un abrazo. Igualmente, te seguimos ahí desde Bulgaria. Bribón, presentación del Giro de Italia.